Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar presentes desde sus casas. Hoy domingo 5 de abril, en una cuarentena que ha puesto a reflexionar a muchos, ¿cierto? Esperemos que todo esto que estamos haciendo, entre todo este esfuerzo colectivo y sociedad, sirva mucho para evitar catástrofes de salud como ha pasado en otros países. Esperemos que estemos haciendo las cosas bien y que las personas que aún no han tomado conciencia de hacerlo bien, pues tengan este periodo de tiempo para reflexionar y hacerlo un poquito mejor. Eh, Vamos a esperar unos minutos, ¿cierto? Mientras se está conectando toda la gente. Entonces ya vemos que hay pues, bastantes conectados. Buenas tardes a todos, al doctor John Jairo Duque, a Tommy Morales, Natalia López, a Lisette, a Laura Storquiza, a Ivette Paola, Hugo Alberto, a Susan Paola Castro, a Carito Gómez. Buenas tardes a todos y muchas gracias de verdad por estar viendo. A la doctora Lina Páez, a la doctora Patricia Arbeláez, a la Patricia Anastasia, a Diana Rosso. Un saludo muy especial. Gracias por ser tan puntuales y estarnos conectando. Realmente, pues, hace 4 meses o menos, pues estábamos preparando, eran nuestras compras navideñas realmente, ¿cierto? O mirando qué hacíamos de cena de Navidad o cómo pasábamos el año nuevo, con quién pasábamos. Teníamos nuevos propósitos de año nuevo, pero nadie contaba con que a solo 3 meses íbamos a estar en nuestras casas con un cambio total de vida por un enemigo que ni siquiera podemos ver, eh, que creímos que no iba a salir de Hubei en la ciudad de Wuhan y pues mírenos acá, nos tienen realmente muy aislados, pero no incomunicados y eso es lo malo. Eh, Vamos a arrancar a las 5:05 de la tarde para felicitar a los puntuales. Así que vamos a esperar un minutico más. El tema de hoy, el webinar de hoy es SARS-CoV-2, o sea, el coronavirus tipo 2 que produce el síndrome de dificultad respiratoria aguda severa y diabetes mellitus, un dúo peligroso. Me presento, yo soy Henry Mauricio Arenas Quintero, soy endocrinólogo de la Universidad Nacional de Colombia, soy expresidente del capítulo del eje cafetero de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, y actualmente me desempeño como docente de cátedra en el posgrado de Medicina Interna de la Universidad Tecnológica de Pereira. Espero que en los próximos minutos estemos charlando sobre este tema, pues surjan nuevas inquietudes o al menos hipótesis de trabajo para poder tratar con este tema que en común. No tengo conflictos de interés para esta conferencia, no tengo ningún interés tampoco en generar conflictos, y esta es una conferencia patrocinada por Diabetrix, a quien agradezco de antemano primero por ponerme a estudiar un poquito más en esta cuarentena, haberme hecho descansar de la lavada de platos y de la trapeada ayer y hoy, pero sobre todo por poder aprender y compartir los conocimientos que hemos adquirido en este tiempo. Hay cosas que han cambiado mucho, miren, hasta la última cena incluso la estamos virtualizando, obviamente hasta Jesús está usando jabón antibacterial, pero ya que nos toca vernos de esta manera, vernos virtualmente, pues aprovechemos estos espacios para aprender. ¿Qué vamos a ver en este
eh, rato, en este tiempo. Vamos a ver SARS-CoV-2. En SARS-CoV-2, dame un segundo ya. SARS-CoV-2 y diabetes. Vamos a ver COVID-19 en diabéticos, el reto al que se ven enfrentados nuestros pacientes diabéticos y nuestros retos con los pacientes diabéticos, porque no solamente es el reto para nuestros pacientes, sino también para nosotros mismos. Probablemente hayan leído muchos memes, hayan visto muchos memes, muchos videos, etcétera, etcétera, pero realmente no es tan chistoso. Probablemente esta abuelita ahí sentada cuidando su azúcar, pues ella esté tranquila o al menos la estén consintiendo en su casa o esté un poquito aburrida por estar cuidándose el azúcar de esa manera. Pero para el que no debe ser un chiste es para el cuidador. Primero porque tiene que salir, tiene que cuidarla. Y afuera está esa trampa del coronavirus, está jugando a no contagiarse, para no contagiar a su ser querido en diabetes en casa. Peor aún, si es el paciente diabético que salir, tiene que estar cuidándose, no lo infecten común. ¿Por qué es importante esto? Eh, Perdóname que hay. ¿Están viendo bien la pantalla? Eh, una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, que sabemos desde hace mucho tiempo, es que el paciente diabético tiene un mayor riesgo de desarrollar una infección respiratoria alta, sea viral o sea bacteriana. Tiene un 18% más de riesgo de infectarse de una infección respiratoria alta, y eso lo sabemos hace mucho tiempo, pero realmente lo describió el doctor A en el 2003, en donde nos demostró que el no diabético, al estar frente a una epidemia, por ejemplo, ante la influencia estacional, tiene menos riesgo que el diabético tiene 18. Y también sabemos que hay un peor desenlace en las infecciones virales a las que se habían enfrentado nuestros diabéticos. Ya tuvimos la epidemia de SARS-CoV en el 2003, tuvimos la epidemia del MERS-CoV en el 2013 y el H1N1 en el 2009. Y en todas estas vimos que los pacientes diabéticos, eh, perdón, un problema técnico aquí con la pantalla, pero no sé. Entonces vemos que los pacientes diabéticos tienen un peor desenlace en las infecciones virales que ya habíamos tenido previamente. Y otra cosa importante y que sabemos desde hace mucho tiempo es que el diabético puede enmascarar sus signos y sus síntomas. Estos pacientes ante infecciones virales, ante bacterianas, hacen menos fiebre, menos escalofrío, hacen menor disnea y hacen menor dolor torácico. Eso también lo vemos muy frecuentemente en la clínica, por ejemplo, los pacientes diabéticos que tienen un infarto agudo de miocardio, muchas veces no debutan con dolor torácico, típico, opresivo, ni con los síntomas disautonómicos, sino que probablemente pueden entrar en un periodo de astenia, dinamia, y muchas veces pueden tener infartos silentes, y eso es una cosa muy grave cuando están enfrentándose a una infección severa. Entonces ahí está nuestro primer grupo peligroso. El paciente diabético tiene mayor riesgo de infección respiratoria, recordemos, 18% más de riesgo de infectarse, y los signos y síntomas de estos pacientes pueden estar enmascarados, que nos retrasan tanto el diagnóstico y nos hace dar la falsa seguridad de que el paciente no está enfermo. Otra cosa que nos preocupa de nuestros pacientes
diabéticos o de los pacientes que están con hiperglicemia no controlada es el efecto de la hiperglicemia sobre la inmunidad. En este caso, estoy mostrando cómo el efecto de la hiperglicemia sobre la función de los neutrófilos lo altera completamente. Vemos que hay disminución en el rolamiento de los neutrófilos, vemos cómo está aumentada la adhesión a eso. El endotelio, algunos aumento de la expresión de los ICAM y de sus ligandos, hay una disminución de la locomoción, se adhiere muy bien al neutrófilo, pero se le dificulta moverse y por ende migrar hacia el sitio de infección, donde está el patógeno, la gente. Asimismo, también hay una disminución en la secreción de los radicales libres de oxígeno por el macrófago, no responden adecuadamente a las proteínas del complemento, el receptor del complemento también está un poco, digamos, como tendiendo a la baja, y por ende la capacidad microbicida del macrófago frente a los virus y bacterias en los diabéticos. Esa es una parte de la inmunidad innata. Como vemos acá, es muy claro esa intersección de líneas como tal, pero lo que les quiero mostrar, lo que les voy a demostrar es que no solamente la inmunidad innata, como vemos acá, sino también la inmunidad. Las células T o los linfocitos T de los pacientes diabéticos, los pacientes que están con una hiperglicemia aguda o crónica, van a tener una alteración. Primero, vamos a ver que los linfocitos T en CD8 están produciendo un poquito más de interferón gamma en interleuquina. Y dentro de la subpoblación de los linfocitos CD4, los T helper 1 van a tener mayor expresión de interferón gamma. Vemos que estos linfocitos CD4, la clase T helper 1, lo que van a aumentar es la inmunidad celular para coronavirus, patógenos. También es el caso del SARS-CoV. La otra cosa que pasa en la hiperglicemia es que los pacientes tienen una respuesta mayor de los linfocitos CD4 T helper 17. Como ven ustedes, aumenta los niveles de interleuquina 6, interleuquina 17, 21. A su vez, en un paciente normal, sea diabético o no sea diabético, el SARS-CoV-2 va a infectar a los linfocitos T, CD3, CD4 y CD8. Por eso se ven esos cuadros de linfopenia. Y al tener esa linfopenia, vamos a perder como la regulación a inflamación. Vamos a aumentar más los niveles de interleuquina 6, de factor de necrosis tumoral alfa, y vamos a aumentar la expresión de algunas quimiotinas como la CXCL10, la CCL2. Entonces, un paciente diabético hiperglicémico no controlado tiene alteración de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. Y si lo cogen la joya de la corona, que en este caso es el SARS-CoV-2, vemos que no le va a ir muy bien. Primero porque este es un virus que ha mostrado que se comporta mal, ya tenemos bastantes muertes en el mundo, 37 en nuestro país en este momento. Y vemos cómo él está compuesto de varias proteínas, principalmente las proteínas en espiga de la corona, dos fracciones, una proteína M, un dímero de esterasa de hemaglutinina, una cubierta, tenemos el RNA, digamos que es un RNA, que es una proteína N en su interior, una proteína M. Y vemos que este virus, en esta preciosa micrografía a color, ataca sobre la superficie. Estamos viendo unos que están en proceso incluso de apoptosis. Incluso vemos cómo en la célula apoptótica y necrótica se siguen pegando esos coronavirus. ¿Y cómo lo hace este coronavirus? Esas proteínas en espiga, aquí como vemos en un esquema más sencillo, tiene una subregión S1 y S2. Esa subregión S1 tiene un dominio al receptor, y ese dominio al receptor es el que se va a pegar a su receptor.
El receptor del SARS-CoV-2 en los humanos es la enzima convertidora de angiotensina, la tipo 1. Y eso es una de las cosas que explica por qué nuestros pacientes diabéticos, los hipertensos, los pacientes con enfermedad cardiovascular son más propensos a la infección y a son pacientes que normalmente están expresando más niveles de enzima convertidora. Esa enzima convertidora de angiotensina tipo 2 pues está ahí sobre la membrana y el coronavirus se va a adherir a ella, pero para activarse necesita a una serin-proteasa, que en este caso se denomina la TMPRSS2, de la cual hay fármacos que la inhiben, como el mesilato de Camustat, que se usa para pancreatitis o para reflujo gastroesofágico posgastrotomía, y está en este momento estudiándose como un posible fármaco para la infección por coronavirus, o sea, para el COVID-19. Entonces, viene el coronavirus, se adhiere a la enzima convertidora de angiotensina y hay una activación por activación de la serin-proteasa, MPRS. ¿Qué pasa luego de esto? Entonces hay una expresión de una proteasa que se llama furina, que es indispensable para que este complejo de la enzima convertidora de angiotensina en el coronavirus ingrese a la célula, que haya una vesícula endocítica, y al ingresar a la célula empieza a haber la replicación viral, la mayoría de los coronavirus. Pero a diferencia del SARS-CoV, o sea, este SARS-CoV-2 no sabemos bien por qué tiende a hacer una regulación a la baja de la enzima convertidora de angiotensina. Y esto es lo que complica la situación, porque al haber menos expresión en la membrana de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, va a quedar más angiotensina. Recordemos que esta enzima convertidora de angiotensina tipo 2 transforma la angiotensina 2 en angiotensina 7, que tiene efectos benéficos realmente. Al no haber suficiente enzima convertidora de angiotensina tipo 2, vamos a tener más angiotensina 2 circulante, y esa angiotensina 2 circulante se va a pegar a su receptor, al receptor tipo 1 de angiotensina 2, y va a hacer los efectos proinflamatorios marcados. Va a tener una injuria pulmonar del remodelamiento adverso, va a haber más vasoconstricción y permeabilidad. Pero parece que no es tanto la concentración de angiotensina y el efecto sobre su receptor, no es el desbalance entre la angiotensina 2 y la angiotensina 7 lo que puede promover esta injuria pulmonar. Una foto más bonita, vemos aquí como el SARS-CoV-2 se pega a la enzima convertidora de angiotensina 2, se une y se activa por la serin-proteasa, la TMPRSS2, se empieza a expresar más furina y vemos como las partículas virales entran en esa a la célula. Y vemos como hay una regulación a la baja de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, otro dúo peligroso. Tenemos una alteración de la inmunidad innata y adaptativa en nuestro paciente diabético, solamente por la diabetes, por la hipertensión hidratante, sino también por los fármacos que usamos en estos pacientes. Y hay una sobreexpresión de AC2 que hace que sea un caldo para que el SARS-CoV venga y haga los inmunidad innata, adaptativa, sobreexpresión de la AC y una mala respuesta. Claro. Adicionalmente, el diabético tipo 2, pues sabemos que más o menos 80-80% de pacientes diabéticos tipo 2 tienen algún grado de obesidad. Esa obesidad también nos produce una inflamación de bajo grado. Cuando medimos el factor alfa, la interleucina 1 y 6 en los obesos, están un poco más elevados que los pacientes no. Esos pacientes que tienen una inflamación de bajo grado, cuando tienen un patógeno o cuando se infectan o cuando hay alguna noxa, se facilita la liberación de citoquinas.
Y esta liberación de citoquinas puede causar neumonías severas, es lo que, como la tormenta de citoquinas que en estos pacientes puede producir neumonías severas. Y principalmente hay mayor liberación de interleuquina 6 con infección por SARS-CoV-2. Por eso hay algunos esquemas de tratamiento off-label, obviamente, del uso de tocilizumab, que es un antagonista del receptor de interleuquina 6, o de ciltuximab, que es un inhibidor directo de interleuquina 6. También se están evaluando otras vías, como los inhibidores de Janus quinasa, upadacitinib, que parece que pueden contrarrestar esta tormenta de citoquinas en el paciente con infección por SARS-CoV-2. Esta es una manera un poco más gráfica y para que entendamos un poco mejor qué pasa cuando el SARS-CoV-2 ingresa en un paciente diabético y con tracto respiratorio más o menos. Por un lado, pues produce la infección del epitelio respiratorio, va a producir necrosis del epitelio, un aumento en la producción de moco, un aumento en la permeabilidad capilar, lo que lleva pues al cuadro de neumonía como tal, que si es muy grave, pues puede llevar a síndrome de dificultad respiratoria aguda o a una inflamación sistémica y a una falla de órgano sistémico. Eso por el lado de solamente el compromiso. Pero al entrar en un paciente que ya tiene un aumento de la expresión de la enzima convertidora en angiotensina, puede producir mayor disfunción. Y si entra en un paciente que tiene aumento de la expresión de enzima convertidora en angiotensina tipo 2 y adicionalmente vemos que tiene una alteración en la inmunidad innata, va a tener un mal reclutamiento de neutrófilos, una mala producción de interferón gamma por las natural killer cells, los TACINs por naturaleza, va a tener una alteración en los macrófagos, como vemos previamente. Y hay una cosa importante, y es que las principales APC, o sea, las presentadoras de antígeno, en este caso las células dendríticas, no van a presentar bien ese antígeno. Y va a tener una disregulación en esa presentación. Y va a hacer que también los linfocitos T helper 1, pues mayor liberación de interferón, y los linfocitos T helper 17 mayor liberación de 7. Y llevan a una tormenta de citoquinas, esa respuesta inmune irregulada, que también nos va a llevar a una dificultad respiratoria aguda o falla orgánica. Entonces, otro duro peligroso, paciente diabético obeso con inflamación crónica de bajo grado, que ante un patógeno como el SARS-CoV-2 va a tener una respuesta exagerada a la infección, pues nos va a complicar. Ya llevamos varios duros peligrosos, vayan acordando para al final poder hacer la discusión. Una cosa muy importante es que la doctora Wu de CDC nos mostraba hace poco tiempo, realmente hace 9 días, en marzo 7, la comparación de el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV. Vemos como el SARS-CoV-1 afectó a 8.098 personas, tuvo 734 muertos, y la mortalidad fue aproximadamente de 9.56%. No se han presentado nuevos casos desde el 2000. Con respecto al MERS-CoV, tuvo 2.519 casos, una mortalidad mucho más elevada, 34.38%. Si ustedes miran, el SARS-CoV-2 a marzo 27 del 2020 ya había infectado a 553.254 personas con 25.035 muertes. Eso le da una mortalidad estimada del 4%. Estamos hablando de hace 9 días. Imagínense que en 9 días, ¿cierto? Ya hay casi, esto fue en datos de ayer, 4 de abril de 2020 a las 3:09 de la tarde, 1.187.798 casos confirmados con 64.084 muertes. En solo 9 días pasamos de 25.000 muertes a 64.000 muertes. Consulté antes de entrar
a la página y ya vamos 1.270.000 casos en el mundo, ya que estamos ante una pandemia aguda y realmente no habíamos tenido esa tasa de propagación. ¿Y qué es lo preocupante? Que también ayer revisé la población de Colombia, al menos Country Matters, a las 4:38 p.m. habían 50.539.902 habitantes, no concuerda mucho con el censo del DANE, pero ellos también explican que por la población migrante y por la población flotante que había en este momento, pues podían darse un poquito más de esto. Sin embargo, sea lo que sea, 49 millones, 50 millones, la prevalencia estimada de diabetes mellitus en Colombia es del 7.4%. Eso es según la IDF en el 2019. Quiere decir que el 7.4% de 50 millones habitantes nos da en nuestro país solo la bicoca de 3 millones 59 gente, demasiada población que puede estar en riesgo entre esta pandemia. Entonces tenemos otro tubo peligroso. Tenemos un aumento marcado en el número de casos de COVID-19 y venimos acostumbrados a tener un aumento en el número de casos de diabetes. Todos los atlas de la IDF siempre nos pasamos en las proyecciones que hacemos porque generalmente llegamos a la mitad de pacientes con diabetes mellitus antes de tiempo. Entonces aquí estamos juntando una pandemia crónica, diabetes mellitus, de una enfermedad crónica no transmisible, no comunicable, junto a una pandemia aguda de una enfermedad transmisible y de obligatoria notificación. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con esas dos pandemias. Eso ha hecho, obviamente, que el mundo entero se revolucione. Estamos en este momento en nuestras casas sin salir o tratando de no salir, ¿cierto? Nuestros vuelos nacionales e internacionales están cancelados, tenemos cerrados los servicios de control externo, etcétera. Y obviamente el primer país donde la pandemia, pues, que fue en China, es el que más nos ha enseñado. Entonces, si ustedes ven ahí múltiples estudios clínicos, ¿cierto?, sobre cómo se caracteriza la infección. Y dentro de esos múltiples estudios, pues obviamente hay población diabética afectada. Si ustedes revisan la literatura en Lancet, en New England Journal of Medicine, otra de las cosas que ha pasado con esta epidemia es que ya están libres, o al menos con lo que tiene que ver con COVID-19, pues ustedes ven simplemente descripciones características clínicas, pero no hay o no había un estudio que nos dijera qué pasaba con los diabéticos solo. Este estudio me lo encontré buscando y rebuscando, fue puesto en línea el 31, casi el 1 de abril, y es el primer estudio que muestra que la diabetes es un factor de riesgo para progresión y pronóstico de la enfermedad SARS-CoV-2. Este fue liderado por Weiner y Deshen Hu, y el objetivo fundamental era determinar si la diabetes es un factor de riesgo que influye en la progresión y pronóstico de la nueva enfermedad por coronavirus 2019. Fue un estudio retrospectivo, 174 pacientes, todos los pacientes tenían infección por SARS-CoV-2 confirmada por reacción en cadena polimerasa en tiempo real, 76 hombres, 98 mujeres. Los dividieron en dos grupos, un grupo con diabetes y un grupo de no diabéticos. Y entre esos grupos del grupo de diabetes trataron de sacar a los que no tenían comorbilidad aparte, como un grupito aparte para saber si solo la diabetes era un factor de riesgo. Todos los pacientes cumplieron los siguientes criterios para el ingreso, una historia epidemiológica, obviamente ya estaban en fase de infección, como Colombia, entonces ya hay virus circulante, entonces ya pues, en el momento del ingreso todos estaban expuestos. Que tuviera fiebre o síntomas respiratorios, anormalidades en la imagen de tomografía axial computarizada típica de neumonía viral y que su resultado fuera positivo para SARS-CoV-2 por reacción en cadena. Todos los pacientes en este estudio cumplían. Y
Hubo una evaluación por dos radiólogos que estaban ciegos, es decir, no sabían los clínicos de sus pacientes y utilizaron esta escala. En esta escala graduaban, ¿cierto? O le daban un puntaje a lo que ellos hallaban y miraban también la severidad del grado en. Esta es la tabla 1, la característica demográfica de los pacientes. Top 2, vemos que habían 137 diabéticos, 37 diabéticos. Aquí hay una diferencia un poquito, pues 3 años de la edad, los diabéticos 61 años versus los diabéticos 51 años. Como ya les había dicho antes, 76 hombres, 98 mujeres. Y en cuanto a comorbilidades, vemos que el 27% de los diabéticos tuvieron hipertensión, 32% enfermedad cardiovascular y malignidad de enfermedad pulmonar entre 2%. Ninguno tenía enfermedad hepática, inmunodeficiencia por otras causas o infección hepatitis. Y cuando comparamos el grupo de no diabéticos versus diabéticos, pues vemos lo que conocimos antes, que los diabéticos hacen menos fiebre, los diabéticos sacan un 60% de fiebre, mientras que los no diabéticos el 80%. Y si lo sacamos por temperatura, fíjense que entre 38 y 39 grados y más de 39 grados, había casi un 62% de pacientes no diabéticos que hacían fiebre, mientras que los diabéticos el 35%. Entonces, fíjense que en cuanto a la fiebre, los diabéticos enmascaran. Y sobre todo, presten atención a los escalofríos. 71% de los pacientes no diabéticos sí hacían escalofríos severos, mientras que el 52% de los diabéticos hacían menos fiebre, menos escalofríos, realmente se comportan con paciente menos sintomático, pero ya no. Y en cuanto al dolor torácico o a la opresión o la sensación de presión y a la disnea, también los diabéticos mostraron mucho menos este síntoma que los pacientes no diabéticos. Y cuando vemos los paraclínicos de estos pacientes, de los diabéticos versus los no diabéticos afectados por SARS-CoV-2, vemos cómo hay una linfopenia marcada, más linfopenia en los pacientes diabéticos con respecto a los no diabéticos. Vemos cómo hay mayor neutrofilia y vemos cómo hay más anemia. Tanto por de eritrocitos como por la medida de hemoglobina. Y también es muy importante ver cómo se comportó la proteína C reactiva, fíjense que casi el doble los niveles diabéticos versus los no diabéticos. La velocidad de cementación también fue casi 2,5 veces más en los diabéticos. Y fíjense, los niveles de interleuquina 6 y de dímero D también fueron significativamente mayores en los diabéticos versus los no diabéticos. Y entonces, pues, ellos vieron listo, ya los diabéticos se comportan, se había descrito en la literatura previamente, pero queremos verlos solo diabéticos, no sin hipertensión. Esos chinos son unos chinos berriondos, porque realmente hicieron y sacaron 50 pacientes, 26 no diabéticos sin comorbilidad y 24 diabéticos sin comorbilidad, o sea, más o menos eran diabéticos bien controlados para encontrar esos pacientes diabéticos sin comorbilidad. Entonces tenían, cuando uno los compara, los diabéticos sin comorbilidad versus los diabéticos sin comorbilidad, también ve cosas interesantes. Elevación de las transaminasas, aumento del hidroxiato, aumento de LDH, mucho más significativo en los diabéticos, también de gamma-glutamil transpeptidasa, no a niveles muy altos, pero se ve mayor tendencia en los diabéticos. Y vemos como las proteínas totales y la prealbuminas están un poquito más bajas en el paciente diabético. La relación albumina-globulina también es más baja en el paciente diabético que no.
Y vuelve a repetirse lo mismo, vemos más linfopenia en el diabético, más neutrofilia en el diabético. Y cuando comparamos estos pacientes diabéticos sin comorbilidad con los pacientes diabéticos, no diabéticos sin comorbilidad, perdón, pues sí vemos una diferencia marcada, al menos en proteína C reactiva. Aquí fíjense casi 10 veces más los niveles de proteína C reactiva. Y fíjense la ferritina, casi 5 veces y media más los niveles de ferritina sérica, en promedio 764 nanomoles por paciente diabético. Y la velocidad de sedimentación globular de 76 milímetros por hora comparado con los no diabéticos. Y también midieron interleuquina 6, dímero D y fibrinógeno, y vemos que los pacientes diabéticos, aún sin comorbilidad, comparado con los diabéticos, los niveles de interleuquina 6 son casi 3 veces mayores, los de dímero D casi 4 veces y media mayor, y los del fibrinógeno una vez y media mayor. Entonces, nuestros pacientes diabéticos responden mucho más, ¿cierto? Producen más citoquinas, especialmente interleuquina 6, y vemos que no solamente están haciendo una respuesta inflamatoria marcada, sino que también tienden a estar más hipercoagulables, ¿cierto? Mayor dímero D y mayor fibrinógeno. Entonces, este estudio nos mostró muy bien, a pesar de que era un número pequeño de pacientes, que la infección por SARS-CoV-2 en los pacientes diabéticos, el tener COVID-19 diabético, pues es mucho más peligroso, ¿cierto? Vamos a ver la última tabla, que es la de mortalidad. Fíjense que pues es casi desastre tener complicaciones diabéticas, principalmente macrovasculares, porque los pacientes que tenían complicaciones diabéticas, la mortalidad fue comparado con el que no tenía complicaciones al ingreso. El diabético tiene más riesgo, pero el diabético con complicación micromacrovascular, bueno. Una de las cosas interesantes también es que algunos de sus pacientes venían con terapia insulínica antes del ingreso del hospital, el 30% de los pacientes, 70% de los pacientes no venían, pero cuando estuvieron hospitalizados y después de darles de alta, el 63% de los pacientes que no venían recibiendo insulina antes de la hospitalización terminaron con insulina y requiriendo insulina para darle el alta. Aquí de manera más gráfica, entonces vemos pues el score en el TAC con la escala que les mostré previamente. Pues vemos el compromiso en el paciente diabético es mucho más difuso, más marcado. El score del TAC fue casi de 10-11 versus 7 los pacientes no diabéticos, y vemos cómo tanto la hidroxibutyrato deshidrogenasa, la LT, la LDH y la gamma transferasa pues también son más altas en los diabéticos comparados a los no diabéticos. Y también podemos observar que los pacientes diabéticos tenían menos proteínas totales, menos creatinina, menos una, probablemente algún grado de malnutrición, o ante la infección severa, pues el hígado tiene que... No sabemos la causa, pero sí, de todas maneras vemos este patrón. Lo mismo gráficamente en diabético, linfopenia, neutrofilia, más anemia, y los marcadores de respuesta inflamatoria marcados. Vemos acá la proteína C reactiva más volada que los diabéticos, la ferritina sérica y la BSG, la interleuquina 6 de manera bien marcada, todos estadísticamente significativos más elevados en el paciente diabético que en el paciente no diabético. Y vemos también el dímero D y el fibrinógeno mucho más elevado en el diabético que en el paciente no diabético. Entonces, pues esto es un reto para nosotros porque vemos que el paciente diabético se está un poco peor cuando está infectado por SARS-CoV-2, sus síntomas están enmascarados, pero realmente tiene una respuesta inflamatoria mucho más marcada en su vida en peligro.
Entonces, vamos a tener, ya vimos la parte del SARS-CoV-2, un poquito de la fisiopatología, vamos un poquito como la clínica en el paciente diabético versus diabético. Entonces vamos a entrar a la parte del reto para nuestros pacientes. Nuestros pacientes en este momento están enfrentando varios retos. Puede sonar, puede sonar ridículo que algunos estén preocupados por los pañitos para limpiarse los dedos o por el alcohol, que muchos estaban acostumbrados a hacerlo y pues ante las de alcohol, de pañitos con alcohol, pues están cambiando. Pues ahora ya hacen caso de lavarse las manos más frecuentemente, pero eso que para uno no tiene sentido, probablemente para ellos sí alguna otra sensación como de desprotección en el momento de las trías. Una de las cosas principales es que limitamos la actividad física, no es lo mismo hacer actividad física en casa versus a lo que estaban acostumbrados los que lo hacían, a salir al parque, a dar una vuelta a la manzana o lo que sea. Estamos confinados en espacios más pequeños en donde no hay mucho estímulo para la actividad física. Si el paciente no venía acostumbrado a la actividad física, probablemente esta no sea una buena época para que él tome su iniciativa propia. Pero los que sí venían haciendo actividad física fuera de su casa, pues ya se ven afectados. Otra cosa es que al no salir de nuestras casas, menos exposición a la luz solar. Si ustedes han revisado, los pacientes diabéticos tienen más insuficiencia de vitamina D. Pues en nuestro país hay bastante insuficiencia de vitamina D, no solo en nuestro país, sino en otras partes del mundo. Pero los pacientes diabéticos tienden a tener más insuficiencia de vitamina D. Y si los vamos a dejar en casa, de momento no va a tener tanta exposición a la luz ultravioleta, a la luz solar, y por ende van a disminuir esos niveles de vitamina D. ¿Por qué les digo esto y por qué es importante? Porque para algunas infecciones, por Bacterium tuberculosis, por ejemplo, acordémonos que el macrófago, cuando hace endocitosis del bacilo, no puede degradarlo adecuadamente, su sistema lisosomal está alterado, pero la vitamina D restaura o aumenta la expresión de una proteína que se llama catecilidina y de LL37 que hace que este proceso vuelva activo. Entonces parece ser, o hay algunas publicaciones que nos dan luces a que nuestros pacientes deben recibir vitamina D, al menos en este tiempo, para que si llegan a infectarse, pues su respuesta, al menos de inmunidad innata, sea un poquito mejor. Las recomendaciones siguen siendo las mismas, 800 unidades de vitamina D al día, pero si el paciente ya venía con insuficiencia, se sugiere de 1000 a 2000 unidades diarias. Esto no tiene un nivel de evidencia ni nada, pero simplemente sentido común. Y el otro reto es los medicamentos de los pacientes diabéticos, pacientes polimedicados, son pacientes que normalmente se iban a charlar a la fila de a entregar medicamentos o algo, y ahora están teniendo que esperar a que les lleguen a sus casas, los que tienen algunos distribuidores buenos, y los TPS han coordinado el servicio de entrega a domicilio. No todas lo tienen en este momento, hay algunos pacientes que siguen saliendo por sus medicamentos y esto está exponiéndolos a estar infectándose o poder ser infectados por SARS-CoV-2. Entonces, realmente estos son retos importantes. Realmente el reto más importante en la cuarentena para nuestros pacientes probablemente sea este, el hambre que da o la ansiedad por comer. No sé si a mucha gente le dé, pero hay varios de, de los diferentes chats que hacen bromas con esto, que usan el tapabocas para no comer, para infectarse, pero realmente sí, la ansiedad por comer aumenta cuando hay episodios de confinamiento. Y también la depresión y la ansiedad son pacientes que pueden llegar a tener pánico, tener ansiedad generalizada, y entre más ansiedad o más estrés que tengan, hay mayor liberación de cortisol, hay aumento de la insulinoresistencia y pueden también empeorar la hiperglicemia. Entonces veamos que son varios retos a los que están enfrentando. Pero nosotros también tenemos retos y nuestros retos pues son importantes.
El primero, en el que hemos estado tratando de y que la gente haga caso, es el de quédate. Ya llevamos más de un mes y medio largo, en tratando de que la gente salga, que se quede en casa, de las medidas de protección, que se lave las manos, que cuando tosa o estornude, pues adecuadamente. Ese ha sido uno de nuestros retos principales. Otro reto que tenemos es el de no quemarnos, el burnout, ante tantas noticias, ante tanta información, eh, ante el miedo generalizado, incluso de nuestros colegas de España, de Italia y de otras latitudes, que están o que ya están saliendo del pico de mortalidad grande, pues llena de ansiedad, es también un reto importante. El empezar a hacer teleconsulta, el saber cómo hacerla, el saber que nuestros pacientes entiendan que en este momento la modalidad de consulta cambió, que también nos reconozcan que eso es un trabajo, ¿sí? Algunas aseguradoras también hacen que las tarifas bajen, que como consideran pues que esto no es una modalidad normal o nueva, entonces también tenemos ese reto de cómo eh, modificar nuestro trabajo. Y principalmente el reto es no contagiarnos. Desafortunadamente hay muchos médicos muertos en esta epidemia y uno de nuestros retos principales es... Y el otro reto importante es que como son pacientes normalmente polimedicados, nuestros pacientes diabéticos, y los esquemas que se están usando para COVID-19, en hidroxicloroquina, citromicina, se ha usado lopinavir, ritonavir, obviamente no tenemos en este, eh, pues definitivo, obviamente el consenso colombiano para manejar COVID no nos trae estos dos esquemas, pero pues obviamente vamos a tener que ir modificando el tiempo a medida que haya más evidencia, pero mientras está esta combinación de medicamentos, pues tenemos también que aprender cuáles interaccionan y qué reacciones tienen. Este es un cuadro muy bonito, actualizado, donde fusionan las interacciones para medicamentos de HIV y COVID-19 por aporte de la doctora María Luisa Martín Ponce, que me parece bien importante. Ahí en rojo está algo que debe poner cuidado o no coadministrar. Y bueno, quería mandarles varios mensajes para llevar a casa, pero pues ya que estamos en casa, mejor para dejarlo en casa, no salir y llevarlos, dejémoslo en casa. Y es que el paciente diabético con hiperglicemia tiene mayor riesgo de mortalidad y severidad por COVID. La infección SARS-CoV-2, los pacientes tienen mayor severidad, mayor COVID-19 y la diabetes es un dúo muy peligroso. Estamos juntando dos pandemias, una pandemia crónica que no es controlada, una pandemia aguda que en este momento solamente un país del mundo está controlando, la que es China, pero fue donde comenzó. Pero el resto del planeta nos estamos enfrentando a esta pandemia que va a tener unos resultados porque es muy temprano. Sabemos qué va a pasar con nuestros pacientes diabéticos. El SARS-CoV-2 también se pega a la célula beta, pero la célula beta expresa receptores de angiotensina y puede producir también empeoramiento de hiperglicemia. Sabemos si esos pacientes que hicieron hiperglicemia transitoria puedan quedar diabéticos o no, el tiempo lo dirá, pero fíjense que es un peligro juntar dos pandemias, una pandemia crónica con una pandemia. Y también tenemos un exceso de información, muy poca evidencia. Obviamente es una pandemia aguda, todo el mundo está escribiendo, describiendo, pues la evidencia obviamente tomará un poquito más de tiempo. Estamos aprendiendo a diario de COVID, diabetes. Les digo, es muy nuevo, todos los días aprendemos. Y el COVID-19 en nuestros pacientes diabéticos es un reto para ellos, pero también para nosotros. Para nosotros es un reto este cambio de atención, de humanidad, de darles medicamentos. Y creo que este dúo peligroso pues podría compararse con
a alguien conocido. No es que no me guste el reggaetón, considero que ha sido uno de los peores de la historia. Es el miedo generalizado y la ignorancia rampante. Probablemente esta combinación o este dúo de miedo generalizado, de pánico transmitido por redes sociales, la ignorancia rampante de la gente, no porque no conozca el tema, porque siquiera nosotros conocemos a profundidad el tema, sino es por ignorar las medidas de cuidado, de autoprotección, de no hacer daño, de no transmitirla. Es lo que ha venido complicando esta pandemia en todas las latitudes, no solamente en nuestro país. Le agradezco a la Asociación Colombiana de Endocrinología y al Laboratorio de Abetrix el tiempo que me dieron para compartir estos conceptos. Vamos a empezar a responder preguntas, más o menos vamos a estar unos 5 o 10 minutos respondiendo preguntas, y para los que no alcancen nos pueden seguir por Instagram Live. En Instagram está como Hace Endocrino, y hoy vamos a tener un tiempo también para responder preguntas, o si no alcanzamos a responder todas estas preguntas en este momento. Entonces aquí la doctora Marcela Hernández nos pregunta: ¿por qué un paciente dentro de metas con buenos hábitos disciplinados, con buen estado de salud, es más vulnerable? Probablemente si está bien controlado, su inmunidad innata y su inmunidad adaptativa está mal. No tenemos los datos de pacientes muy bien controlados en cuanto a mortalidad. Pero fíjate que las descripciones de los primeros casos de mortalidad, el primero en China, hoy el último, de 64 años acá en Colombia, era solamente diabético. Sabemos si estaba bien. Pero no hay una diferencia, o no conocemos la diferencia entre el no estar bien controlado y el controlado. Obviamente, como de los que venían recibiendo, los que tenían una complicación micro o macrovascular, tenían mayor mortalidad, mayor severidad. Entonces, el tener a un paciente bien controlado que nos asegura pues, que no va a estar hiperglicémico todo el tiempo, y esa hiperglicemia no va a alterar tanto la adaptativa del paciente, y probablemente a responder un poquito mejor. Entonces, pues el paciente diabético sigue siendo más vulnerable, se explicaba la sobreexpresión de enzima convertidora, que haya más enzima convertidora en celulares. Entonces, si hay SARS-CoV, alguien lo infecta o él transmite, pues obviamente va a estar en mayor vulnerabilidad. Entonces, veámonos el paciente diabético, más expresión acumulada. No el estar controlado, pues probablemente era en la mortalidad o en el... La doctora Marilyn González dice: ¿el paciente hipoglucémico también tiene un riesgo mayor? Doctora, no describen la hipoglucemia como un factor pronóstico dentro de lo que dice, pero probablemente los pacientes que hacen se nos complican, ¿cierto? Porque la hipoglucemia es como una prueba de esfuerzo para el diabético. Si tiene enfermedad cardiovascular, la puede durar, te da más riesgo de arritmias, más riesgo de muerte súbita. De hecho, entonces es importante que los pacientes hagan hipoglucemia. La hipoglucemia como tal no sé si sea un factor de riesgo para empeoramiento de la infección por SARS-CoV-2, pero sí es un factor de riesgo para el paciente diabético. Es el principal factor de riesgo para tener un evento coronario agudo antes de un año. Una hipoglucemia severa te aumenta 6.3 veces el riesgo de tener un evento cardiovascular un año. Si un paciente diabético hacen el doctor José Luis Bravo Urbano nos dice: uso de pulsos de esteroides en paciente diabético. Es peor la cura
que la enfermedad. Y esta es una pregunta muy interesante, gracias a Luis por hacerla. Primero porque, a diferencia de la enfermedad por SARS-CoV-1, una dificultad en el 2003, en esta infección por SARS-CoV-2, como la enzima convertidora de angiotensina tiene una regulación a la baja, ese poquito de angiotensina, unos 7 que queda por ahí circulando, que tiene un efecto benéfico, inflamatorio, dilatador, se une a un receptor que se llama MAS y por ese ejerce su efecto benéfico. El problema de dar glucocorticoides, betamitazona, es que disminuye la expresión de este receptor. Entonces, el poquito de angiotensina 1,7 que había, parado con angiotensina 2, lo que vemos es que esa relación también altera mucho el pronóstico. Esta angiotensina 1,7 no va a actuar bien sobre su receptor o su receptor se va a internalizar y no va a hacer el efecto. Puede empeorar al paciente diabético. Y aunado a esto, pues obviamente tú sabes el efecto de los corticoides, entonces el paciente va a requerir más insulina, más control, vamos a alterar a un paciente diabético. Hay muchos esquemas que propenden por el uso de glucocorticoides cuando empieza a haber infiltrado intersticial en la tomografía, porque ahí es cuando hay esa liberación de tormenta de citoquinas. Probablemente, pues el tiempo lo dirá en los pacientes que usaron, o los médicos que usaron en esos pacientes esquema de prednisolona o de metilprednisolona que tengan, sí mejoró la mortalidad o la morbilidad, pero al menos la plausibilidad biológica de usar un glucocorticoide en el paciente diabético no es buena, al menos con este tipo de SARS-CoV-2. Aquí me están escribiendo, vamos a responder todas las preguntas también que hicieron acá en Facebook, pero en Instagram Live. Entonces, los invitamos a seguirnos en Instagram Live. En Instagram estamos como AC Indupino y ahí vamos a tener 10 o 15 minutos más de tiempo para responder las preguntas. Les agradezco a todos también el tiempo y el poder haber compartido esta charla interesante de aprendizaje para todos, al Laboratorio Diabetrix por la invitación y a la Asociación Colombiana de Endocrinología por habernos permitido tener este espacio. Muchísimas gracias y ya nos vemos